Muy buenos días, qué bendición saludarte en este nuevo devocional de Vida para el Alma. Hoy comenzamos una nueva serie titulada Pensamientos de Poder. ¿Sabías que tus pensamientos tienen poder? Muchas veces queremos ver cambios en nuestras vidas, en nuestras relaciones, en nuestras emociones y también en nuestra manera de actuar. Pero ¿sabes algo? La palabra de Dios nos enseña que la verdadera transformación no comienza afuera, sino adentro, específicamente en tu mente. Hoy, por medio de este devocional, aprenderás cómo renovar tu mente con la palabra de Dios y comenzar a experimentar una vida diferente, llena de propósito y dirección. La lectura bíblica para este devocional está en Romanos capítulo 12, versículo 2, que dice: bajo la bendición del Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El tema de este devocional en esta mañana es el poder de tus pensamientos. Y qué interesante lo que nos entrega la palabra del Señor acá en este libro de Romanos capítulo 12, versículo 2, que nos está diciendo: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Es decir, que Dios está interesado en que usted y yo todos los días renovemos nuestra manera de pensar. Quiero en esta mañana entregarte 3 puntos importantes que puedo destacar de este versículo. Y el primero de ellos es que tus pensamientos moldean tu vida. Lo que piensas constantemente se convierte en tus palabras. Tus palabras se convierten en acciones y tus acciones en hábitos. Así que tu vida actual es el reflejo de cómo has venido pensando día tras día, mes tras mes, año tras año. Muchas veces decimos o escuchamos estas expresiones en muchas personas: yo no puedo, no valgo nada, nunca voy a lograrlo, esto no es para mí. Estas frases las escuchamos en determinadas personas, pero estas frases son fruto de pensamientos que limitan el propósito de Dios en tu vida. Proverbios capítulo 23, versículo 7 dice: porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. ¿Usted quiere saber y conocer cómo es una persona? Solamente escucha los 5 minutos hablar y allí te podrás dar cuenta de qué está llena esa persona, qué tiene en su mente, qué tiene en su corazón, porque la palabra también nos dice que de la abundancia del corazón hablará tu boca. Identifica qué tipo de pensamientos repites a diario. ¿Son pensamientos de derrota o de fe? Cambiarlos es el primer paso hacia una vida renovada y transformada por la palabra de Dios. En segundo lugar, debes tener presente que la renovación de la mente es diaria. Renovar la mente no es algo en automático, ni de un solo día, es un proceso constante, porque así como alimentas tu cuerpo físico, también debes alimentar y debes cuidar la mente, pero con la palabra de Dios. Efesios capítulo 4, versículo 23 dice: y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Es decir, que tu mente tiene un espíritu, porque es allí donde se procesa toda la palabra de Dios y también lo que no proviene de Dios. El mundo nos bombardea constantemente con mensajes de miedo, de comparación, de ansiedad, que no es otra cosa que tener la mente dividida entre lo que estás viviendo hoy y lo que te preocupa del mañana. Muchas personas también viven bajo la presión social. Por eso
Necesitamos llenar nuestra mente con la verdad de Dios para no caer en la desesperación, en la angustia o conformarnos al sistema de este mundo. Así como nos acaba de decir la palabra en Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Renovar la mente trae entendimiento en el propósito de Dios para con cada uno de nosotros. Cuando viene la preocupación por el futuro, porque ese pensamiento llega, reemplaza ese pensamiento con la promesa que está en Jeremías capítulo 29, versículo 11, que dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Dios conoce todo lo que necesitamos. Él sabe todo lo que nos aqueja en un momento y lo que nos trae preocupación. Pero aquí el versículo nos está diciendo que Él sabe lo que va a hacer, Él sabe que su pensamiento es hacerte lo bueno, es hacerte el bien todos los días. ¿Para qué? Para que puedas tener un final feliz, el final que estás esperando. Así que en esta mañana el Señor te está diciendo a través de la palabra que establezcas un tiempo diario para leer la palabra y para meditar en un capítulo. Luego, ¿qué puedes hacer? Enfoca tu mente en un versículo en especial. Repítelo, memorízalo hasta que se vuelva parte de tu forma de pensar. La fe se produce cuando lees y cuando escuchas la palabra del Señor. Y número 3, la palabra de Dios es el filtro de tus pensamientos. No todos los pensamientos que llegan a tu mente provienen de ti o de Dios. Algunos son sembrados por el enemigo para robarte la paz, para que la fe desaparezca, para que no tengas esperanza, para que no tengas sosiego en tu corazón. Por eso la palabra es un filtro. Y es un filtro muy claro y lo podemos ver en Filipenses 4:8, que dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, en esto pensad. Aquí el apóstol Pablo nos está dando una clave perfecta, que todo lo que nosotros debemos pensar debe ser puro, honesto, amable, debe glorificar el nombre de Dios. Si estos pensamientos que estás teniendo ahora mismo no pasan por este filtro de Filipenses 4:8, son pensamientos que no provienen de Dios, son pensamientos que son sembrados en un cierto aspecto por el enemigo y en otros que se generan por tu propia forma y tu naturaleza de pensar. Si un pensamiento no es verdadero, no es justo, no es puro, no es edificante, debes desecharlo. Cuando piensas, soy un fracaso, ¿qué? Porque ese pensamiento no es un pensamiento verdadero, porque la Biblia te dice claramente que eres más que vencedor en Cristo Jesús. Y allí en Romanos 8:37 lo puedes leer. Así que cada vez que venga un pensamiento negativo, detente y pregúntate, ¿pasa por el filtro de Filipenses 4:8? Si no es así, reemplázalo por una promesa de la palabra del Señor. En esta mañana quiero invitarte para que hagas allí en tu hogar, allí donde estás, para que hagas un reto diario, para que de hoy en adelante que has escuchado esta palabra puedas hacer una lista de pensamientos más frecuentes en tu día a día. Cada uno de esos pensamientos escríbelos y vas a marcar con una X lo que no proviene de Dios y con una tilde los que sí provienen de Dios. Ya te di Filipenses 4:8, que es el filtro para que tú puedas pasar tus pensamientos por ese versículo, si son de Dios, si son tuyos o si son sembrados por el enemigo. Cada pensamiento negativo, búscale un pensamiento positivo, un pensamiento que esté alineado a la palabra de Dios, que contradiga ese pensamiento que está allí negativo.
Escribe esa promesa y repítela, memorízala, apréndetela. ¿Para qué? Para que tu mente se pueda alimentar y de esta manera alineas tu mente con la palabra de Dios y comienzas a entender cuál es la voluntad de Dios para tu vida. Para eso es este ejercicio, es esta tarea que te estoy dejando, para que comiences a renovar tu mente día tras día. En esta mañana, allí donde estás, quiero invitarte para que hagamos una oración, para que le entreguemos nuestra mente al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora he escuchado tu palabra. Gracias porque hoy reconozco que necesito renovar mi mente. Perdóname por permitir pensamientos de miedo, de duda, de incredulidad y de derrota que han venido gobernando mi vida. Te los entrego en esta hora y declaro que tu palabra será el filtro para mi mente. Renueva cada área de mi vida. Ayúdame, Señor, para que viva en tu buena, agradable y perfecta voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Qué maravilloso, amados hermanos, es poder tener la palabra de Dios presente en nuestra mente y en nuestro corazón. Créeme que cuando lo haces vas a vivir diferentes, vas a entender el propósito de Dios para tu vida y vas a ver que vivir en el Evangelio es lo más hermoso que a cada ser humano le puede pasar. Te invito para que compartas este mensaje, para que muchas personas también puedan identificar qué tipo de pensamientos tienen. Y allí está también la forma cómo comenzar a tener un pensamiento edificante y agradable delante de Dios. Además, suscríbete al canal Vida para el Alma, activa las notificaciones para que puedas estar allí informado cuando haya un nuevo video. Te espero en el próximo devocional. Que Dios te bendiga.